Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Hoy tenemos la suerte de tener 3 invitados que nos van a acompañar como panelistas también. Y vamos a charlar principalmente del tema alquileres, ya sean los habituales de vivienda, comerciales y también los temporarios. Tenemos con nosotros a el martillero y corredor público Alejandro Benazar. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por invitar. Bueno, muchas gracias. Y a los doctores, al doctor Pablo Acuña, mil perdones, estoy apurado. Encantado. Doctor, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, un gusto estar con ustedes. Usted aparte es profesor, ¿no? Así es, de la Universidad Nacional de La Plata principalmente, además de algunas otras instituciones. Estoy capacitando a los administradores de consorcios y a todos los agentes de este universo que estén interesados en jerarquizar la profesión o bien conocer un poco el régimen en donde están involucrados. Perfecto, después vamos a hacer un ping-pong entre los diferentes temas. Y por último, la doctora Silvia Berkowski, que es abogada especialista en propiedad horizontal, pero más que nada apuntado a propietarios. A propietarios, consejos de propietarios, consejos es la de mayoría propietarios. De los clientes que tengo. Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias también a ustedes por estar acá. Alejandro, bueno, vamos a hablar principalmente de la última ley de alquileres. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la postura de la Cámara? Si han sido consultados en algún momento, ya sea para ese momento realizar algún tipo de modificación o hoy en día hacer algún tipo de aporte como institución. Bueno, como Cámara Inmobiliaria Argentina nos preguntamos si es la última ley de alquileres. Porque Fue pareja, dicen. no nos sorprende nada que hagan otra y después otra, porque estamos mal acostumbrados en este momento que cada 2 o 3 años estamos tocando algo. Y es una ley que a nuestro entender, si nos hubiesen preguntado qué es lo que creíamos nosotros antes de hacer esta ley o generarla, pensamos que nunca iba a haber una ley, porque antes de que se generara esto, una propiedad en alquiler estaba 60, 90 o 120 días en el mercado, bajaban hasta los valores para conseguir un inquilino. Gracias a esta ley, que la consideramos totalmente democrática, que le ha pegado a propietario, inquilino. Sí, dice que es pareja. Es pareja Mala para para todos. No, es buenísima, porque no dejó A títulos nadie, de cabeza. claro. Y el último chiste que se manda a la ley son los alquileres temporarios, que después, si querés, Es muy interesante. le vamos más en profundidad. Pero la realidad es que antes de la ley, una propiedad estaba un tiempazo a la espera de un inquilino. Hoy un inquilino, con una lista de inquilinos atrás, está a la espera de una propiedad. Fíjate vos que hasta en TikTok están haciendo filmaciones los inquilinos, tomándolo medio como en chiste, pero no es chiste, porque esto nos golpeó a todas las familias argentinas, y cuando digo a todas, porque mi hija también alquila y cada vez que va a renovar un contrato se larga a llorar, o sea que hasta toca la parte de la psiqui de las personas. Un inquilino con una lista de espera de inquilinos está 90, 120, 180 días esperando un alquiler, y cuando lo encuentra, ¿sabes qué sucede? Es que tiene que estar apta para su presupuesto. Ni siquiera encontrando la propiedad sabe si la va a alquilar. Porque hoy una propiedad, según la base y la fuente de la Cámara de Propietarios, antes de la ley había en Capital Federal 20.000 ofertas, hoy hay 1.300. Quiere decir que no es escasa la oferta, es nula. Y si lo comparáramos Perdón, esto con es a partir de la vigencia de la reforma al Código Civil y Comercial, bueno, la mal llamada ley de alquileres, sucede esto justo a partir de la entrada en vigencia, ¿verdad? Totalmente. Antes 20.000, hoy 1.300. Y si En lo 3 comparamos años. con Y un en metal, dólares. Y en dólares. bueno, ahí está. Si lo comparamos con un metal, lo pondríamos en un 18 quilates. Perfecto. Lo que vale hoy un alquiler. Y los requisitos Desastre. altos. Y los requisitos cada vez más altos. Los requisitos son los mismos. Lo que pasa es que al extender un contrato de 2, pasarlo a 3 años, el impuesto de sello sigue siendo el 1%, pero no es lo mismo un contrato de 2.400.000 un contrato de 3.600.000, y así sucesivamente. No es lo mismo un seguro de garantía cuando le dicen al inquilino, no, tenés 5 garantías alternativas. ¿Cuáles son? El seguro de caución, seguro de fianza, o mal llamado seguro, lo que tiene que ver un aval bancario, después algunos recibos de sueldo, que tienen que juntar 10 recibos de sueldo como para alquilar. Sí. Y después una garantía propietaria, mal llamada garantía propietaria, pero tampoco es hipoteca. Si empezamos a hilar fino como es la historia es compleja. Vos para sacar un seguro de fianza
o un seguro de caución, necesitas un 6% del monto del contrato. Si tenés un contrato de 6 millones, de 2.400.000, al 6% estás hablando de 150.000 pesos. Pero si lo pasás un año más, para darle beneficio a la familia argentina, se va a 3.600.000. O sea que en vez de usar mes y medio de alquiler, necesitas 3 meses de alquiler para pagar el seguro. Un depósito, ya te vas a 4 meses. Un alquiler, ya te va a 5 meses. En Capital Federal tenemos la maldita idea de alguien que se le ocurrió, a pesar del artículo del 14 bis de la Constitución, donde todos tenemos derecho a un trabajo, eliminar los honorarios de una actividad totalmente liberal, que la podés contratar o no. Pero en el interior del país vos tenés que pagar prácticamente un mes también, o sea que te vas a 5 o 6 meses. Eso sumale mudanza, sumale reparación de la propiedad si hay algo que no te guste, o los colores del nene estaba acostumbrado al color verde de la habitación, volverlo a poner verde, porque uno dice, y no importa, si el alquiler está alto, andate al conurbano bonaerense, andá vos, porque yo me quedo sin la escuela del nene, me tengo que trasladar 300 cuadras para ver los amigos del nene, o sea, desarticula la familia, ni que hablar del trabajo, ni que hablar del tema médico, de tu doctor, de tu contador, abogado, arquitecto, los amigos, las relaciones, o sea, esta ley logró desmadrar todo por completo. Si hay alguien que tenía que desarticular esto, lo logró. Para avanzar, y no sé qué piensan Con ustedes. toda la mejor intención del mundo. Sí, siempre aclaramos y quedamos bien. Sí, pero para avanzar... Somos sutiles siempre. Y no sé qué piensan ustedes, también participen de la óptica que prefieren. Vamos más allá, y si avanzamos, ¿cuáles serían las soluciones? Por ejemplo, yo digo, ante tantos requisitos, mirando otros países que de repente no te ponen requisitos, y vos decís, ¿por qué no me ponen garantía? Bueno, porque el ordenamiento jurídico le da seguridad jurídica, entonces saben que hay desalojo exprés, por ejemplo, que la persona no paga y a los 15 días es expulsado por la fuerza pública. Lo que pasa es que en este caso la injerencia del Estado, como sucede, sin generalizar, pero como sucede generalmente, cuando se meten a intentar regular el derecho de la propiedad y cuestiones de relaciones privadas o profesiones liberales, lejos de beneficiar las partes, las perjudica. Y acá me imagino que habrá lo que germinó es lo contrario, es inseguridad jurídica, porque frente a lo que se decía de que no tenés a largo plazo las reglas del juego claras, todo se vuelve tan endeble que la gente teme contratar porque mañana no sabe cómo va a terminar todo. Y por el otro lado, me imagino que esa inseguridad jurídica habrá generado también propiedades ociosas o que prefieren no alquilarlo, porque hay un chiste también que dicen, no, vos lo alquilás, el tipo te deja de pagar las expensas, te deja de pagar el alquiler y te mete el gatito, el perrito, la abuela, al hijo y no lo sacás nunca más. Hay un dicho así. Y el desalojo tarda 2 años. Y en todo ese tiempo no solamente no te pagó el alquiler, sino que aparte te dejó las deudas de expensas. Y un ejecutivo servicios. posible. Y en un país donde de repente expulsarlo no es express, claramente está lejos de serlo. Y entonces hay otros países como Estados Unidos o España, que son siempre los que miramos, donde todos estos requisitos que acá piden, garantía, aval, depósito, no se piden. Justamente porque saben que si la persona incumple, no paga, los 15 días es desalojado. Entonces, bueno, más allá de eso, hipotéticamente o incluso para plantearlo, el tema del paso de 2 a 3 años, obviamente, no están de acuerdo. O sea, no estamos de acuerdo. Perfecto. El tema de la actualización por el nuevo método. Nosotros, ¿qué solicitamos al Ejecutivo, al Deliberativo? Caminamos todos los órganos del Estado. Yo siempre hago un ejemplo. ¿Vos conocías un inmobiliario más allá de ir a la inmobiliaria en los medios de televisión? Hoy parece mortista. Sí. Y fue largo, ¿eh? Pero nadie nos conocía. De hecho, nos pegaron tan fácil porque no sabíamos quiénes éramos. Nosotros dentro de la AFIP hay 340.000 registros de servicio inmobiliario. ¿Vos te hubieras imaginado esto? AFIP es nacional. Es grande, sí, o sea, pero la estructura es nuestra, es nacional. Perfecto. Es argentina como la Cámara de Argentina. Entonces vos tenés 340.000 anotados en servicio inmobiliario, 140.000 empleados. Quiere decir que dentro de la torta, entre construcción, desarrollo inmobiliario, somos el 15,2 del Producto Bruto Interno y el 8,9 del empleo estable. Un montón.
Nosotros nos mandamos incluso hasta analizar nosotros mismos, que el estudio lo hizo la Universidad de La Plata con la Facultad de Ciencia Económica y la Cámara Argentina del Comercio, que es la CAC. No lo podían creer ni ellos, quienes éramos nosotros. Quiere decir que somos un órgano muy importante que movemos 130 rubros de la actividad. Y fíjate vos, otro chiste más que logra esta ley. Pasó hace 2 días que a alguien se le ocurrió la feliz idea, tal vez con la mejor intención, de generar este desastre. Ahora, hace 3 años y hoy cumple 3 años la ley. En vez de decir feliz cumpleaños, no le decimos feliz cumpleaños, cumplió 3 años la ley. Ahora, la realidad es que hay un 40% de esos contratos que tienen que renovar, que no quieren renovar. Y un 60% que hizo una extensión, algunos renovó. ¿Quién no quiere renovar? ¿El inquilino o el propietario? El propietario. El propietario, perfecto. O sea, acá la condición de débil que dicen, el inquilino es débil. No, no somos El débiles. propietario también. Y digo no somos porque yo estoy dentro del área de inquilino a través de mi hija. Atrás de mi hija hay un papá que realmente puede darle o una garantía o un principio de solución, ya sea en capital o en algún lugar. Siempre alguna solución un papá tiene la posibilidad de darle a mi hija. Pero mi hija, al ponerle la situación de débil, durante 3 años, la única que tiene decisión de romper ese contrato es mi hija, que como inquilina. El propietario, cuando se vence en esos 3 años y dice, por fin, terminaron los 3 años de este tema, hay un porcentaje menor, hizo un contrato de nuevo 3 años. Que normalmente no quieren problema y dicen, bueno, no quiero ni pensar. Un porcentaje mayor hizo una extensión por 6 meses, 1 año, gracias a la intervención del inmobiliario. Ahora hay un 40% en adelante que no quieren alquilar ni extender y están intentando llevar al mercado de alquileres, ya sean no tradicionales, que son los turísticos, apto profesional o otro destino, o a la venta. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de Capital Federal, se vencen arriba de 12.000 contratos en este momento, por mes. Y si hablas de un 40%, ¿de cuánto estamos hablando? De 5.000 contratos. ¿Cuántas ofertas dijimos que hay? 1.300. O sea, se vencen 5.000 contratos. Alguien no se va a ir de la casa. Y entonces los mete en una posible situación de conflicto al propietario y al inquilino, que tuvieron una muy buena convivencia durante 3 años, y el propietario, por muy buena interpretación que le hace generar ese provisional inmobiliario, el interveniente le aconseja extender por 6 meses, por 1 año, aguanta un poco más. Entonces el propietario acepta y evita ese conflicto. Fíjate que dentro del arco de donde están los provisionales inmobiliarios, hay prácticamente es nulo el área de conflicto. Mal arreglo un montón, pero que llegan a judicial es prácticamente muy poco. Nosotros tenemos un estudio, no supera el 1% en conflictos graves. Malas soluciones un montón, pero se llegan a las soluciones. Entonces, gracias a Dios, propietario e inquilino llegan siempre a un acuerdo. Vamos a hablar de lo bueno de la ley. Tiene algunos aspectos buenos. Por ejemplo, la parte de arbitraje. Tenés los tribunales arbitrarios, los tribunales de jurisdicción tal, o mediación, y nosotros alcanzamos a agregarle arbitraje. El arbitraje, que funciona como laudo, es mucho más expeditivo. Nosotros tenemos convenios con el Colegio Público de Abogados, tenemos convenios con el Colegio Público de Escribanos, que es el último que acabamos de firmar, y la resolución es rápida. Te paso, o sea, no para que creamos que es una alegría para los argentinos. Es triste lo que está pasando. Ya en Estados Unidos también están pidiendo requisitos, ya no están express. El problema es mundial. Okay. O sea, que hay una problemática mucho más compleja. El mundo tiene un problema. Esto no es un aliciente para la Argentina, pero nosotros que estamos estudiando Europa, porque hay un personaje que nos obligó a estudiar, porque él tira números, 9 millones de inquilinos. Está bien, ¿dónde están los 9 millones de inquilinos? O sea, si hubiera 9 millones de inquilinos estaríamos todos con un problema muy grande, porque según los últimos censos del INDEC, no te dan más de 18, 20 millones de propiedades, y no te da más, más de 10, 12 millones de propiedades, y no te da mucho más de 2 millones de contratos de alquiler.
De esos 2 millones de contratos de alquiler, hay más de un 60% que son dueños de otra propiedad, que se achicaron o se agrandaron porque al no haber créditos hipotecarios no les queda otra que achicarse si están en una etapa de vejez o agrandarse si la familia crece. El otro día escuchaba un colega de ustedes, de periodista, y decía, antes mi ilusión era comprar la casa de mis sueños. Hoy mi ilusión es alquilar la casa de mis sueños. ¿Cómo cambia esto? Para abajo. O sea que es toda una situación muy compleja, y el mundo también lo está viviendo esta situación. El tema de los portales temporarios es una preocupación internacional. O sea, vamos con un cambio tan rápido, tan brusco, que la información que teníamos el año pasado ya es vieja. Esto nunca ocurrió. Sí, a mí me asombra, cuando yo era más chico veía una persona en la calle cada 3 cuadras. Hoy prácticamente ve 2 o 3 personas en la misma cuadra. Que es algo que está bien, cada vez somos más personas, cada vez la ciudad es más densa, pero también es real de que, más allá de esta gente, ver esta gente que tiene una necesidad de habitar en un lugar y se termina el contrato. Y ellos quieren cumplir en dejarlo. Donde están habitando, pero de repente no encuentran otro lugar. No tienen dónde. Es no que encuentran o los requisitos son muy altos. Dos grandes problemas para mi punto de vista. Uno es el gran déficit habitacional que hay en este país, que no es nuevo, y el otro es el problema económico que hay, que como él decía, para entrar en un alquiler, si te pones a fijar en todo lo que tenés que pagar y juntar, no, una familia que, no sé, suponte que un sueldo promedio sea, no sé, básico, 170.000 pesos aproximadamente, una familia de marido, esposa, un hijo, trabajan los dos. ¿Cómo hacen para juntar toda esa cantidad de dinero para, no te digo un 3 ambientes, un 2 ambientes? ¿Cómo hacen? No pueden. Entonces tenés esos dos problemas, el déficit habitacional que está agravado, la falta de trabajo y el tema de que tenés trabajadores pobres. Por primera vez en la historia, desgraciadamente hay gente con trabajo en blanco y demás, bien regularizado, que no llega. Entonces te junta todo. Esa es la medida que tengo yo. Y por otra parte, es una idea personal. Yo tengo el pensamiento de que sería mucho mejor, si no hay una propuesta superadora, derogar la mal llamada ley de alquileres y volver, hasta que haya una propuesta mejor que lo que hay ahora, volver al sistema de Vélez. Va a ser difícil volver por lo a menos. los 2 años. O sea, derogarla por lo menos, eso es una opinión mía, nada más. Pero me parece que sería mucho más sano, no estaríamos tan mal. Por lo menos hasta que salga una idea superadora de la ley que tenemos, que se va a llevar el galardón, para mi gusto, de ser la única ley que perjudicó a todos los que estaban involucrados en ella. Sí. Propietarios, inquilinos, inmobiliarios, todos. No, y sumale ejecutivo y deliberativo, porque la mayoría alquilan, no están encontrando. Nos piden a nosotros alquileres y le digo, discúlpame, si estás buscando alquileres y no encontrás, ¿por qué no hacer algo con la ley de alquileres y solucionamos esto? O sea, afecta todo. El tema es que hay un fierro tan caliente, que ¿quién la va a reformar? Nadie se anima a tomar el fierro, porque incluso hasta la pueden empeorar más. Pueden adelantar los procesos para que se retiren más rápido la oferta. Por eso yo decía, por lo menos deróguenla, si no, es un pensamiento mío, deróguenla por lo menos hasta que se puedan juntar todos y tener una propuesta superadora a lo que hay ahora, porque esto me parece a mí, no sé cómo lo ve la Cámara, pero si antes de la sanción de la ley había 20.000 propiedades y ahora hay 10 veces menos, por lo menos volvamos a la de antes hasta que se pueden reunir y tener una mejor propuesta. El tema es cómo hacer con un propietario que probó otro mercado, o sea, probó otro mercado, para otra rentabilidad, y cómo hace para decirle, che, volvé, acá te cobramos 100.000, acá te pagamos 100.000 y acá te pagamos 400. Volvé a esta ley que no pasa nada. Todos los meses se renueva, me permite actualizar mensualmente, me permite hacerle una propuesta en dólares, y aparte es un mercado que permanentemente está en crecimiento. Entonces, mientras exista ese mercado, olvídate. Vos hablas de los alquileres temporarios. Los alquileres temporarios. Claro. El que logró vender pudo colocar su dinero en otras alternativas,
Como por ejemplo un bono hoy del Tesoro de Estados Unidos rinde el doble que un alquiler tradicional nuestro. Claro. Y tener el disponible permanentemente en la mano para hacer alguna inversión. Entonces vos decís, situación de crisis, pandemia, todo, queda atrapado en una inversión. Históricamente siempre se dijo la mejor inversión en un ladrillo. Y hoy un ladrillo es un contrapeso por la rentabilidad que tiene. Si vos no dejás de mirar al propietario como el que debería solucionar esta problemática, no debería tener rentabilidad, si no lo declarás enemigo público número uno y no le sacás ese moto, por más que le diga, che, te reformamos la ley, volvemos a la anterior, no, yo hablo del tema de la libertad de las partes de libre contratación, de negociación, que eso es lo que se cortó. La libertad de las partes de poder negociar libremente, pero entiendo lo que decís, que ya habiendo probado lo que es un alquiler temporario, que tienen como características que hay muchísima rotación, que se puede pactar en dólares, y aparte toma mucho en cuenta la disponibilidad que tiene el dueño de la propiedad. Claro, una persona que ya probó eso, por ahí difícilmente vuelva a un alquiler tradicional para vivienda, aunque sea de 2 años. Es que en temporario lo tiene a la venta y a la vez tiene renta. Claro. Doble combo. Probó esa situación y ¿cómo le explica? Que no, firma tranquilo 3 años. No pasa nada en este país. Bueno, igual tienen que cumplir algunas características en los alquileres temporarios que no se respetan. Desgraciadamente no se están respetando, pero bueno, eso va a traer como consecuencias en aquellos que no lo respeten, multas, sanciones y demás. Estoy viendo que capaz, si me pongo en la piel del propietario, de alguna manera, aunque no lo tenga que decir, pero me benefició, porque yo antes tenía 3 inquilinos que me querían alquilar la propiedad. Ahora tengo 30. Entonces yo pongo el requisito y digo, bueno, con hijos no, con perro no, contrato en dólares. No se puede, está prohibido. Bueno, no te lo alquilo. Si después hay un problema, iremos, porque esto es así. Una cosa es la práctica y otra cosa es la parte legal. Siempre y cuando no haya un planteo judicial, yo puedo pactar en dólares. No, el alquiler temporario es una de las características que tiene, que se pactan en dólares. Pero yo te pacto en dólares y elijo. Tengo ahora, de tener 3 posibles candidatos, ahora tengo 30. Y encima yo elijo a quién. De alguna manera, benefició al propietario. Sí, también lo temporario le va a traer otra problemática. Por ejemplo, los alquileres a través de páginas de internet, ¿con quién contratar? De un lado y del otro. ¿Este es propietario? No sé. ¿Este es un inquilino normal? No sé, hay muchos problemas internacionales y a nivel nacional también. El otro día alquilaron en San Pedro, donde soy yo, del segundo piso se tiró un inquilino de estos temporarios que estaba buscado por la policía. Entonces te lleva ese billete y ese propietario no quiere estar más en temporario. Van a suceder cosas. Yo estoy en la zona de Pilar. Cuando sucedan. Yo estoy en la zona de Pilar, donde viste que es más country, barrio cerrado, y también se da Airbnb o Booking o cualquiera de esos. Y ya ha pasado de que han entrado por un alquiler temporario de un fin de semana y han robado. Y han desvalijado 3 o 4 casas. No, hay otro tema, el laboral. Hoy lo hablábamos en un café que estábamos. Van a tener hasta temas laborales. Yo hablando con abogados laboralistas, les toca permanentemente y cada vez más consultas sobre temas laborales que están dando un servicio de mucama, servicio de portería, o sea que ya empieza a jugar la parte laboral. O sea que el chiste cuánto va a durar no sabemos, pero va a durar un tiempo. Ahora, en ese tiempo, hasta que no ocurren los problemas, es como la ley de alquileres. Claro. O es como los honorarios de provisión, eliminamos una provisión, total, no daba servicio. Ahora se dan cuenta que damos un servicio. Que le dijeron, anda a buscar los portales, te cobran entre el 7 y el 14%. Nadie se lo dijo, cuando lo tiene que pagar, dice, che, al final era más caro que el provisional del 415. Y pero hubo abuso con aquel. Y bueno, en dólares. Eso está, Y en dólares. Claro. O pagás el 7% en dólares. Entonces, vos vas viendo toda esa temática y hasta que ocurren todas esas cosas y pasa un tiempo, como la ley de alquileres. Pasaron 3 años para darnos nuestra valorización y pasaron 3 años para que nosotros entendiéramos quiénes éramos. Hoy nos llaman a intentar aportar parte de la solución. Pero antes éramos parte de un problema, supuestamente. Claro. Entrábamos a un canal, yo me acuerdo, se acordaba de mi madre, el del cable, el que filmaba, porque todo
tuvieron supuestamente una experiencia que aunque no la hayan tenido con el inmobiliario, se lo abocaban a un inmobiliario. Porque cuando hablan del mercado inmobiliario, ¿a quién cruzan? Al corredor inmobiliario. Y en realidad el mercado somos todos. Claro. El inquilino, bueno. Hoy, ya desde el que levanta el cable hasta el que firma y el que hace una entrevista nos pide, ¿cómo solucionamos esto? O sea, bueno, ocurrió un problema, por desgracia, eso nos trajo un beneficio a nuestro sector, pero fuimos golpeados también. Y hoy con temporario, totalmente golpeado. Pero, igualmente, esa es una gimnasia en el país en sí. Porque cuando se intenta aportar, en vez de tener una visión como la tiene el mundo, colaborativa en general, acá hay que demonizar a un agente del sector, siempre. Para lograr algo, parece, en ese caso le tocó a los inmobiliarios, a los martilleros y demás, tal cual. Buscan rentabilidad. Pero en su oportunidad con el Código Civil y Comercial de la Nación, hablando de la propiedad horizontal, también sucedió con los administradores. Le pegan lindo. La demonización de la administración de consorcios, que antes era una cuestión instalada en la conciencia colectiva, se institucionalizó. Porque al final una relación que debería ser colaborativa, porque después de todo, uno ¿quién elige como representante propio? Quien se pone en la vereda de uno. Ahora, aparentemente toda la institucionalización me marca al consorcio y al administrador en veredas opuestas. Él es mi enemigo, cuídate de él, ojo con él. Yo no digo que no haya que proteger a las partes en una cuestión, pero la demonización institucionalizada es muy peligrosa. Y lo único que hace es fomentar lo virulento, que ya no es difícil. Acá tirás un fósforo y se prende fuego todo. Y por el otro lado es que se aletarga la resolución de todo, porque si se juntaran todas las partes y pudieran conversar, y no que cuando entran a un canal los reciben con flecha prendida por las dudas, bueno, recibían con flecha prendida por Claro, pero ¿cuánto tuvo que pasar para que se den cuenta que no eran la causa del problema, sino una potencial fuente de soluciones? Varios tiempos. Y acá pasa lo mismo. La demonización institucionalizada de una de las partes, de los agentes de un mercado determinado, trae mucho problema en vez de sentarnos todos y mirar las cosas como las ve el mundo, colaborativamente. Decir, bueno, vos haces una tuerca, yo hago el tornillo. ¿Por qué no vamos a pelear? Si lo que yo hago enrosca en lo tuyo. ¿Cierto? Parece bien, vamos a una pausa y continuamos. Bueno, Vamos. muchas gracias. Profesionales de Consorcios, el programa mensual que responde a todas tus dudas sobre propiedad horizontal. También está en YouTube. Informate sobre noticias de la propiedad horizontal junto a nosotros. Búscanos en YouTube como Profesionales de Consorcios y seguinos en Instagram y Facebook como Profesionales de Consorcios. Para no perderte las novedades, informate con profesionales. Profesionales en Seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. Profesionales en Seguros. Estudio Contable, Liliana Corso, especializado en propiedad horizontal, auditorías de edificios con amenities, manuales de procedimientos para administraciones de consorcios y edificios. Contáctenos al teléfono 4306-6075, en redes sociales, Facebook y LinkedIn, Liliana Corso, o en Instagram, @LilianaCorsoPH. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, acá volviendo de vuelta, tengo una pregunta que en realidad la gente me la ha hecho por la calle.
algún amigo que me he cruzado, y me dicen, ¿qué pasa con el caso de mi vecino en propiedad horizontal, ¿no? O sea, en un edificio, vamos a ver el caso puntual. Mi vecino le conviene esto de alquilar en dólares y por tiempo corto, 3 días, 4 días. Pero claro, yo tengo un vecino que de repente está todo el tiempo cambiando de persona. Hoy tengo un chino, mañana tengo un inglés, pasado tengo un neozelandés y después no sé. En diferentes idiomas, gente que entra y sale, yo no sé quién es, que tiene acceso al consorcio, al edificio, a los espacios comunes, donde el encargado encima es, vamos a decirlo así, es parte del contrato de alguna manera, no digo arreglado, pero hay recibe al huésped, le da las llaves, le da recomendaciones, hay un reglamento de propiedad que prohíbe, digamos, actividad comercial, o ni siquiera menciona, o prohíbe directamente, los más nuevos, lo que es alquiler temporario, que ni siquiera sería esto, alquiler vacacional, o directamente no dice nada. ¿Qué pasa ante el incumplimiento del contrato, o sea, de este reglamento, la figura del administrador? Desarrollen. Bueno, si me permiten. Primero, hay que tener en cuenta que en general hablo de locaciones, ¿sí? La figura del alquiler turístico temporario es otro tipo de locaciones, pero el inquilino no tiene relación jurídica con el consorcio, por lo tanto esto no es un tema que en principio deberían mantener preocupados a los administradores. Ahora, ¿qué pasa? El contrato de locación temporaria se asemeja a la figura de un hotel, de un contrato de hospedaje. El antiguo locador es el anfitrión y lo que sería el locatario es un huésped. Son contratos que son muy distintos a los que son los contratos de vivienda permanente. ¿Por qué? Porque tienen su propio régimen. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había salido una ley en el 2014 para inscribirse, después esa ley fue derogada, salió otra nueva ley justamente en el 2020, por la cual el propietario que quiere someter su inmueble dentro de la Ciudad de Buenos Aires para alquilar en forma de temporaria, que es el alquiler turístico, tiene que cumplir determinados requisitos, inscribirse. Después, aparte de eso, tiene la obligación de notificar al consorcio. Obviamente también para poder inscribirse, tiene que presentar el contrato el reglamento de propiedad horizontal. No tiene que estar taxativamente prohibido, porque si no, no se puede. Y tiene que cumplir los mismos beneficios que tiene un hotel. Tiene que tener, por ejemplo, matafuegos, el departamento que se va a alquilar en forma temporaria, el anfitrión tiene que entregarle al huésped, porque esa es la figura que se aplica, tiene que entregarle al huésped la copia del reglamento de propiedad horizontal y demás. Hay muchos requisitos que legalmente hay que cumplir. Entonces, si pasa una situación así, esa situación se puede denunciar perfectamente. Si el administrador recibe quejas, por ejemplo, de ruidos molestos y demás, o vandalización del edificio por personas que no son propietarios y no son personas que tengan en esa vivienda un asiento permanente, como puede ser una locación de vivienda, se hace la denuncia y se aplican sanciones, multas al propietario que somete su unidad funcional a locación temporaria. Perfecto. Pero no es tan fácil alquilar de forma legal, hacer un contrato de locación temporaria. ¿Esto interfiere con los corredores y martilleros en el sentido de que se saca una propiedad del alquiler tradicional a un alquiler, digamos, que está poco arreglado, ¿no? De alguna manera dejan de tener una comisión, unos honorarios, donde pudo haberse alquilado algo convencional, porque ha pasado ahora a ser estos alquileres temporarios de vacaciones. Con fines turísticos, así se los llama. Bueno, el faltante que hoy hay de esas 20.000 propiedades que hablaba esta Cámara de Propietarios, hoy se dice que 18 a 20.000 están en temporario, el saldo está en permanente. Quiere decir que hay prácticamente un 95% que está en temporario, 90-95%, y el saldo quedó en permanente. Entonces perjudicó a la familia y perjudicó al corredor inmobiliario. Hay algún corredor que empezó a hacer alguna capacitación viendo esta posibilidad y alternativa, pero en realidad dejó a todo el mundo fuera del juego. Muy pocos se adaptan a los cambios. Los cambios son
cada vez están mucho más rápido. Vos fíjate que recién cuando hablabas que escucho un francés, un alemán, todo, uno en la cabeza trata de buscar siempre las cosas positivas. Claro. Entonces digo, mirá qué bien, porque no tenemos que viajar. Claro. ¿Querés conocer Francia? Tenés un francés. ¿Querés conocer Japón? Tenés un japonés. O sea, yo tengo un nene chiquito y me dice, pa, ¿en qué idioma habla este? Y porque vivimos en un lugar donde se presta a toda esa situación, con pileta, con todo, bueno, y nos encontramos con franceses, alemanes, Sí, y hay veces ucranianos, que no rusos. se alquila. O sea, Sí. ya ahí te enteré de la guerra. Claro. Hay veces que no se alquila, como veníamos charlando y pensando, el departamento entero. A veces se alquila una habitación. Bueno, eso está prohibido en la mayoría de los reglamentos. Generalmente está prohibido les alquilar cuento una una. habitación. Hoy es realidad. Nosotros Sí, tenemos... sí, es una realidad. Y la Si vamos a la prohibición- parte legal, Ujú. No, pero en España, ya que hablaste de España. En España se alquilan cama. Bueno, Claro. me imagino que en China esas que están una arriba de la No, otra. La escuché. pero Debe cama ser lo y hay mismo. seguros de garantía o fianza, que hay una argentina muy conocida, si quiere la nombro. Sí. Él, Firer, da garantía en la habitación y sobre la cama. Por si se rompe el colchón, digamos. No, y está reglamentado. Se supone que ahí vive un francés, ahí en la otra cama vive un alemán, hay 4 camas en la Como habitación. un hostel, digamos, porque el el tema hostel es cómo lo así probás. es. El tema es cómo podés probar que una persona que tiene, no sé, 3 ambientes y tiene una persona viviendo en una habitación, esa persona que está viviendo en esa habitación es una persona que está haciendo una locación, está subarrendando, por decirlo así. El dueño lo está subarrendando. ¿Cómo lo probás? Porque el dueño te dice, no, es mi sobrino que vino de España, mi sobrino que vino de Suecia. Sí, no, o yo propietario No le lo podés alquilo probar. una habitación porque quiero. Claro, ¿entendés? ¿cómo lo probás? Porque inclusive saliendo del tema de alquilar una habitación dentro de una unidad funcional, tenés, como te dije, un montón de requisitos para cumplir y no es tan fácil como... Lo que pasa es que se está haciendo de una manera... O sea, se está naturalizando. Yo he alquilado afuera incluso por Airbnb o cualquiera de Claro. esos, o Booking o cualquiera de esos, y los requisitos son mínimos. Es poner una fotito, poner tu mail, siempre y cuando no tengas recomendaciones negativas, y siempre Claro. te repitan, o sea que el requisito es mínimo en comparación a poner una fianza, un depósito en un mes anterior, en qué tipo, cómo estabas vestido el día de ayer, ¿viste? No, pero buscas problema en internet, qué problema han tenido con esta empresa y te saltan miles que han arreglado y han solucionado el problema con un pacto de confidencialidad. Claro. Esto no lo digo yo, lo dicen los distintos medios. Quiere decir que hasta hay una estructura armada para evitar que distintas cuestiones lleguen al público, porque si no, si todos veríamos la parte finita de las cosas, no haríamos nada. Claro, yo La tengo existencia- muchos propietarios que están, por ejemplo, muy preocupados por el tema de la seguridad, porque me dicen, a mí no me molesta por ejemplo, que le alquile y demás por una semana, por un mes. Lo que tenemos miedo es que vemos gente extraña todo el tiempo, por ejemplo, que tiene las llaves del edificio y demás, y tenemos miedo. Y entonces, ese es el tema. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque el propietario no registró el alquiler, no hizo las cosas como corresponden, no informó al consorcio por un escrito que tiene que enviar con todos los datos de quién va a alquilar y demás, porque aparte hay restricciones. Por ejemplo, no se puede someter a alquiler temporario cuando lo vayan a ocupar niños o adolescentes. Está prohibido, hay por algo ejemplo, hay algo eso. Y no puede interesante. ser, tiene que ser desde un pernocte hasta 3 meses. No se puede renovar, salvo que estés en las causales de exclusión para renovarte. Si no, se considera que si dura más de 3 meses, que es un contrato convencional. Bueno, hay algo muy interesante que en Argentina, que es en la jurisdicción de Entre Ríos, que ha logrado, por ejemplo, con un fundamento bastante sólido, prohibir en esa jurisdicción, en Entre Ríos, esta empresa, que, bueno, RIMAX, no puede ejercer en Entre Ríos. Con esos fundamentos, si uno los mira, ¿no se podrían aplicar también a Airbnb? O sea, que no están inscriptos a nivel fiscal, que no hay una regulación estatal, que no hay un intermediario idóneo. Lo mismo se podría aplicar, también que es un trabajo mucho más Lo que pasa que finito, lo que ¿no? sucede con las plataformas es la famosa discusión jurídica de a qué jurisdicción responden. Claro. Las ¿Y dónde plataformas contribuyen?
Porque Por si no es supuesto. evasión fiscal, estamos Claro. hablando de Claro, un por delito. supuesto, a diferencia de entidades o personas jurídicas, Porque corporaciones usted como las corredor que- tiene que tener su inscripción en AFIP, tiene que tener su monotributo o factura de inscripto, ingresos brutos, depende. Ahora, esto no, No, con claro. lo cual hay una clara evasión fiscal. Lo que pasa es que nosotros que planteamos para que esto no vuelva a suceder, la mesa de alquileres nacionales o la mesa nacional de alquileres, que sea una mesa conformada con entidades de representación real nacional, que es un equipo de no más de 8 o 10 actores, porque si haces como el año pasado en el Congreso, 160 voces, está todo bárbaro. Hicimos catarsis, 5 minutos cada uno, Lindo show. lindo show, se produce parálisis por análisis, porque es tremenda cantidad de gente. En cambio, entre 10 instituciones que tengan sus bases en municipio, provincia, nación, viene y con los 8 que cada uno trae un mandato. Y después el ejecutivo, el deliberativo, todo lo que tiene que ver con los distintos poderes, AFIP, Ministerio de Economía y Hábitat. Que vengan los actores que pueden dar solución real a estos temas. Con la Mesa Nacional vos empecé a interpretar todas las problemáticas y las posibles soluciones y las posibles consecuencias que podés generar a través de ese intento de solución. Porque, por ejemplo, yo te digo a vos, y tocamos intereses, controlo y regulo los alquileres temporarios. Vos me podés decir una app extranjera, hacer lo que quiera, pero el alquiler temporario no depende de una app extranjera, es un alquiler temporario, es una figura. Pero vos me lo postergás. Y los constructores y desarrolladores hoy, muchos en zonas donde funciona el turismo, le ha reactivado la venta y han aumentado los índices de construcción porque se ha reavivado un mercado que no lo tenían. E incluso ahora que nacen de cero, ya directamente nacen para alquiler turístico. Claro. Y esto es más peligroso todavía, porque ese edificio ya nace como si fuera un aparo hotelero, Claro. directamente. Ahora, O la vieja casa de rentas, que era de un propietario. Está y alquilaba. perfecto. Hay ¿Qué reglamentos hago? que te lo permiten usarlo que permiten que los propietarios lo usen como un apar hotel para alquilarlo. También se Hay permite, reglamentos que se está permite. ya puesto. Pero fíjate que nos tiramos a limpiar esa ley. O hacemos una ley para limpiar el temporario. El de la Cámara de Construcción no me va a vivir con agrado. El de la Cámara de Desarrolladores no me va a ver con agrado. Claro. Los arquitectos no me van a ver con agrado. Los plomeros, los gasitos, los electricistas, dice gracias a esto estamos... O sea, Claro. hay que medir consecuencias de los actos que hagamos, porque si no vuelve a ocurrir como todo esto que se ha hecho de ley. Por ejemplo, ayer aplaudieron el crédito UVA. Y yo por dentro pienso, está bien, solucionamos el problema de aquella persona que está pagando una cuota tal vez elevada, que había otros mecanismos para activar, que no tengo ni idea por qué no se deben haber activado. Pero el hecho de cambiar la regla de juego después de 3 años también es otra consecuencia. Vos no podés cambiar las reglas de juego porque algo salió mal. Se tendría que estudiar con anticipación. Un impuesto en Japón, para cambiarlo, de acá a 5 años están pensando que todo va a aumentar un 1% y ya están con una crisis tremenda en Japón. Imagínate que puede estallar hasta un gobierno, más o En menos. Japón es primer mundo. Está bien, ok, pero empecemos a pensar como el primer mundo, porque si no Sí, nivelamos ojalá. para abajo. Mi ilusión era comprar la casa de mi sueño. Hoy cambia el dicho y dice, mi ilusión es alquilar la casa de mi sueño. Pasa por Sí, la puerta. perfecto. Las dos son casa, pero una nivelaste para abajo. Claro. Entonces, lo que propone la Cámara de Argentina con las distintas instituciones es una mesa nacional de alquileres. No vengamos a destiempo. Y de hecho, la Cámara de Argentina tiene a disposición permanente una persona idónea en distintos temas, como por ejemplo el consorcio debería tenerlo, como los abogados, los contadores, toda a disposición del político. Entonces, el político es maravilloso, porque vos al político a la mayoría le preguntás, no digo todo, pero la mayoría, le pregunté de café aspirina, y sabe. Le pregunté de energía nuclear, sabe. Le pregunté de satélite, sabe, puede legislar. O sea, le pregunté lo que le pregunté, a alquileres, sabe. No sabe nada. Él tiene que tener un equipo de técnico Claro. idóneo en cada tema. De abogacía, ¿qué me va a hablar? Un abogado, venga un abogado. De contadores, un contador. Y de café aspirina, que venga alguien de laboratorio y que me asesore. O sea, esos son los cuerpos de asesores, pero tiene que ser de cuerpos de asesores idóneos.
En Estados Unidos existe la NAR, es la Asociación Nacional de Asociación de Realtor. Ellos tienen permanentemente lo mismo que tenemos nosotros, pero con la diferencia que a ellos se lo solicitan. Y todos los legisladores dicen, ¿me pasás un inmobiliario? ¿Me pasás un...? O sea, utilizan las instituciones intermedias que son idóneas y específicas en ese tema. Creo que lo que le falta al político argentino es empezar a usarnos, empezar a solicitar un actor fundamental. Por ejemplo, ustedes son maravillosos. ¿Quién va a hablar mejor de consorcio que ustedes? ¿Un político? Puede ser que salga un político de consorcio, pero ya queda desactualizado permanente. Entonces, si llama idóneos y los pone al lado, ustedes le solicitan a su estructura que le bajen información, estadística, comportamiento y data. Equipos interdisciplinarios. Comportamiento y data. Sin dato, viene cualquiera y dice 9 millones de inquilinos. Ah, qué bueno, hay voto ahí. No había. Algo salió mal que te informaron mal. Son 2 millones de contratos, a familia tipo, son 8 millones de inquilinos, 60% son propietarios, no te van a votar. O sea, bajale el informe y cuando dice, son 2 millones. Ok, tomo la decisión por 2 millones. Por lo menos la toma bien. Si hace esto, la toma por 2 millones, no por 8. Está bien. Hasta por confusión o omisión es importante hacer la Mesa Nacional del Alquiler. Disculpame que es que quería agregar esto. Muy interesante lo que dijiste y a nosotros nos Empecemos viene a muy pensar. bien esta información. Claro que sí. Lo que sí nos quedan 7 minutos y los quiero aprovechar para, si me dejás, Silvia, preguntarles cómo no. puntualmente capacitación. O sea, la parte docente, tengo entendido que la CIA tiene el ISI, el Instituto de Nosotros tenemos el Capacitación. Instituto de Capacitación Inmobiliaria, que ya tiene varios años en el mercado. Somos la panadería de la actividad. Dentro de nuestro Instituto de Capacitación Inmobiliaria tenemos varias ramas que tienen que ver también con el consorcio. Sí, uno es el administrador de consorcio. Al Ministerio del Consorcio incluso damos la reválida, o sea, estamos habilitados y tenemos a Sevich, A Diana Sevich y a Diana. Liliana Corso, que son Línea de Córdoba, son panelistas acá, son parte del programa. Bueno, son Y los profesora, top 10 de nuestros, y bienvenidos sean todos aquellos recursos que puedan potenciar esto, porque es parte de la mejor sociedad. Si tenemos los mejores, dando la mejor transferencia del conocimiento y las mejores cualidades, y no puede salir algo tan mal, aunque sea de nivel medio para arriba, ¿o no, profesor? Sin duda, Vos en la Universidad Nacional de La Plata sí. estás haciendo un curso igual el mismo, pero con jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Claro, nosotros Esto es capital, ¿no? Y eso sería provincia. Sí, en realidad tengo entendido que tiene modalidad virtual y Sí, demás, sí. por lo tanto Como todo el país. se vuelve muy federal hoy por hoy la educación cuando tiene en medio una plataforma virtual. Es decir, la Universidad Nacional de La Plata no solamente capacita administradores de la provincia de Buenos Aires, sino que, por ejemplo, el año anterior hubo un convenio y la Cámara de Tucumán trajo un montón de sus socios y se capacitaron junto con nosotros. Yo soy uno de los coordinadores, la otra es la doctora Diana, que es de otro planeta, esa y entonces Porque por ahí están en Dubái o en... no, académicamente es brillante. Académicamente es brillante. Y en ese sentido es una de las cositas que trajo todo el encierro, plantarnos la virtualidad abrió una ventaja que fue la federalización del alcance de la educación, que en ese sentido se vuelve muy válido la administración de consorcios, salvando Cava, que tiene muchas más regularizaciones. En provincia de Buenos Aires, por hasta cada... el REPAC. Ahora. Hasta el REPAC, sí. Pero el curso no es de ahora. Por ejemplo, en la UNLP tiene 12 años el curso. Entonces, frente a una norma de Cava, frente a 10 normas de Cava, había media norma en provincia, por así decirlo. Entonces, lo que sucedía era que era una fuente de personas sin capacitación que se aventuraban a administrar el patrimonio ajeno con todas responsabilidades y obligaciones que desconocían, los consorcistas también desconociendo en qué régimen se metían. Entonces, estos espacios que se vuelven tan vitales como todos los espacios de educación dentro del país y en todas las ramas, se ha
se ha convertido en una usina de generación de profesionales de excelencia. Y sí, en referencia a lo que decías, ahora que está el RPAC dentro del ámbito bonaerense, sí la UNLP ya está gestionando la habilitación para ser una de las entidades que puedan brindar los cursos que habilite a las inscripciones dentro de esta entidad, que es novedosa dentro de la provincia de Buenos Aires y encuentra sus antecedentes en Cava, bueno, y en otros lugares del país donde ya funcionan cosas parecidas. Sí, sabes que yo ya hice el curso con el ISI, con CAPAI y con otra que se llama ACAP. Así que me falta hacerlo en La Plata. Bueno, bienvenido cuando quieras. Pero es muy interesante porque, bueno, somos casi primos, el administrador de consorcios con el corretaje y el martillero público, ya que, digamos, la actividad, el objetivo es más o menos lo mismo. La ciudad, cada vez hay más gente, cada vez las ciudades son más grandes y hace falta una regulación, o al menos toma de conocimiento, ¿no? Porque otro tema que todavía no hablamos, que no nos dio el tiempo hoy, pero era el tema de las expensas. Porque hay otros países, como por ejemplo me comentaban que en España, quien paga las expensas es el propietario. No es alquiler más expensas. Es alquiler. Porque de hecho, en definitiva, quien está obligado al pago de las expensas es el propietario. Y a quien vas a ejecutar, en caso de incumplimiento, es el propietario, no el inquilino. Claro. Pero bueno, acá se ha dado la costumbre, los usos y las costumbres han llevado a que el alquiler, más expensas, más gastos. Bueno, quizás tal vez haya sido una de las cuestiones por las cuales, dentro de la diferencia sustancial que tiene el RPAC y el registro de Cava, es esto que están en Cava está dentro de la esfera del derecho de defensa del consumidor, sí, ¿no? Lo cual no sucede ahora, gracias a Dios, en provincia de Buenos Aires. Han sido lúcidos en ese sentido. Y lo que pasa dentro de Cava es que quizás por este tema de que el inquilino está de alguna forma, aunque jurídicamente es ajeno al consorcio, está de alguna manera involucrado porque tiene una carga derivada delegado por y de repente tiene, exacto, indirecto, claro, es un consumidor indirecto. Exacto. Es un consumidor porque es el que abona las expensas y tiene, digamos, los servicios que brinde el administrador de consorcios. Aunque no tenga relación jurídica directa con el consorcio. No, y por eso si vas por la vía civil ordinaria, el inquilino no tiene relación jurídica con el consorcio. Claro. Pero bueno, en Cava tiene legitimidad, por ejemplo, para denunciar al administrador. Y lo hacen. Claro. Ahora, en provincia de Buenos Aires, según los anexos y el decreto reglamentario, lo limitan al poseedor. Y sabemos, el inquilino no es poseedor. Tiene tenencia. Exacto. Entonces, en ese sentido, hay una limitación. Porque, de hecho, el código amplía la legitimidad pasiva para los que se pueden ser ejecutados, y además el propietario es cualquiera que sea poseedor, lo cual deja fuera a los inquilinos, pero entonces está bien la correlación entre la 14701 y agrega algo más que es agotar la vía consorcial, llaman, que es, digamos, la vía administrativa, la sí, diaria, ¿no? Intimar al administrador, exacto, como mandatario representante legal del consorcio. Exacto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido. Y gracias a vos. Pablo, Silvia, muchísimas gracias también. Gracias, bueno, un gusto. Tendremos que desarrollar en otro programa más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.